materia que vamos a ver en la clase magistral va a ser la del Streptococcus pyogenes, ¿listo? Y después, en el taller, con la profe Karen, que nos va a acompañar, ella nos va a resolver las dos inmunologías, y tiene dos inmunología porque es un modelo que está muy relacionado también con la respuesta inmune. Mucha de la clínica que desarrolla el paciente va a depender de la respuesta inmune del paciente. No solo el microorganismo, sino esa interacción con el hospedero. Y vamos a realizar un taller en grupos, ¿listo? Para que sepan, la clase más o menos demora 1 hora y 15, hora y media, entonces el resto lo tenemos para socializar el taller y resolver. ¿Listo? Recuerden, si tienen dudas, me pueden hacer las preguntas y también, si voy muy rápido o si no me escuchan, me avisan porque yo no me doy cuenta de ello. ¿Listo? Estos son los objetivos de la clase. Recuerden que los objetivos están relacionados con el tema del parcial, pues con las preguntas del parcial. Entonces, identificar los principales agentes infecciosos bacterianos. Si bien vamos a ver 2 modelos, 3 con el del taller, que es Moraxella. Es muy importante que tengan en cuenta que no son las únicas 3 bacterias que van a afectar tracto respiratorio. ¿Listo? Estudiar los mecanismos de patogenicidad, en este caso pues de los 3 modelos, las estructuras y la función que tienen esas estructuras pues, en el desarrollo de la enfermedad, las manifestaciones clínicas y principales signos y síntomas pues, relacionados con el tema. Si bien vamos a ver el modelo clínico de faringitis, vamos a hablar también de otros modelos que se pueden presentar clínicos, que pueden ser causados por bacterias. Bueno, entonces, agentes asociados al tracto respiratorio superior hay muchos, ¿cierto? Las infecciones del tracto respiratorio superior, al igual que las diarreas y las del tracto respiratorio inferior, son las infecciones más comunes que se presentan en nuestro medio, ¿cierto? Asociadas a agentes infecciosos. Sin embargo, pues la mayoría de los casos de las infecciones del tracto respiratorio superior, como ustedes ya lo vieron en el tema de virus, son asociados a virus. Realmente las bacterias tienen un porcentaje muy pequeño asociadas al tracto respiratorio superior y los hongos menos, ¿cierto? Entonces la mayoría de infecciones asociadas al tracto respiratorio superior y al tracto respiratorio inferior casi que son virus. ¿Dónde tenemos las bacterias gobernando el tracto respiratorio superior? Bueno, en la sinusitis. ¿Sí? En la sinusitis la mayoría de casos son asociados a Streptococcus pneumoniae. Eso ha cambiado un poco con la vacunación, pero el Streptococcus sigue siendo un patógeno primario que causa mortalidad alta por neumonías y también pues, puede llegar a causar sinusitis, aunque pues en menos frecuencia la sinusitis que las neumonías. Y también donde las bacterias son reinas en infecciones de tracto respiratorio superior, en las otitis medias. Ahí tenemos una que se repite año tras año, que es el Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis y la Haemophilus influenza. Son las 3 bacterias más frecuentemente asociadas a otitis media. ¿Listo? Ya las otitis externas, pues ya son otras bacterias, como las pseudomonas. Pero en las otitis medias encontramos estos agentes. ¿Listo? Resfriado común, los rinovirus, los coronavirus, ¿cierto? Los virus. Importantes, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae pueden llegar a causar resfriado común, un síntoma muy parecido al resfriado común. ¿Listo? Estos pueden llegar a desarrollar también cuadros más graves en tracto respiratorio inferior cuando no es eliminada la bacteria, ¿sí? Puede llegar a causar neumonía, se llama neumonía del caminante. ¿Por qué? Porque es una neumonía que no es tan grave, no se agrava, pero tampoco se resuelve. ¿Sí? Son neumonías atípicas lo que causan estos 2 agentes. Tenemos otra donde también hay infección bacteriana más prevalente del planeta, que es la caries dental. Ahí también las reinas son las bacterias. ¿Qué pasa? Que eso no lo trata el médico, lo trata unos colegas del área de la salud que son los doctores. Por ende, pues no lo vamos a ver. Pero sepa que la infección más prevalente en cuanto a bacterias. ¿Sabe cuál es la segunda? ¿Cuál es la infección bacteriana más prevalente? La caries. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál se imagina? Peritonitis, dicen por acá. La infección bacteriana. Bueno, la segunda infección bacteriana más prevalente. La orinaritis por acá. ¿Cuál es la segunda bacteria más frecuente? La gastritis. ¿Qué causa la gastritis? La Helicobacter
hiciéramos un ejercicio, levantar aquí la mano de cuántas personas sufren de gastritis, sería muy posiblemente más alta que la de otras infecciones. Bueno, y también aquí tenemos otra infección causada por las bacterias, que es la angina de Vince, o con las siglas ANO, que significa gingivitis ulcerativa necrosante aguda, que pronto les puedo decir más, que también por lo general cuando llegan al tema de consulta lo atiende más el odontólogo, ¿sí? O el periodonista, pero puede que a ustedes les llegue algún caso de angina de Vince. ¿Qué es importante de esta gingivitis ulcerativa? Que el diagnóstico lo puede hacer un simple gramo, ¿sí? El gramo aquí es el examen más costo efectivo para hacer esa angina, para hacer ese diagnóstico de la angina de Vince. Y es el único examen, la única infección del tracto respiratorio superior donde el GRAM hace diagnóstico, ¿sí? En la angina de Vince, ¿sí? Por si les llega algún día una angina de Vince, tiene una sospecha de una angina de Vince o una gingivitis ulcerativa, entonces el GRAM es el examen más costo efectivo que puedan encontrar para ese diagnóstico. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque es una asociación fuso-esterilidad. Los fusobacterium son unos bacilos que tienen una forma muy particular, y es que son como anchitos con la... ¿Sí? Y los treponemas son espiroquetas. Entonces, como tiene una forma muy particular, es más fácil hacer pues es posible hacer el diagnóstico de grano, con granos. ¿Qué pasa con la gingivitis, con la laringitis? Es muy difícil hacer el diagnóstico con grano porque la mayoría de bacterias que tenemos en nuestra microbiota son poco gram positivos. Entonces, por eso es más difícil hacer el diagnóstico, siempre requiere gluten. Bueno, las estomatitis también vemos los virus, las faringitis, a pesar de que tenemos el modelo de faringitis hoy, la mayoría son causadas por virus también, ¿listo? En algunos casos, un porcentaje pequeño por Streptococcus pyogenes, que es el modelo, y el Corynebacterium diphtheria, que dado que en este momento tiene vacuna, pues es muy posible que los casos que vean sean muy escasos. Se han presentado casos ahorita en Europa por los movimientos antivacunas, y aquí, pues más que todo con población migratoria, que no está vacunada. Bueno, otras infecciones del tracto respiratorio superior importantes, que son altamente frecuentes, están la laringitis y la otitis aguda. La laringitis aguda también vemos que la mayoría son causadas por virus, ¿cierto? Son un porcentaje más pequeño, vemos dos bacterias atípicas que son el micoplasma y la Chlamydophila pneumoniae, ¿cierto? Acuérdense que el micoplasma no tiene pared. Y el Streptococcus pyogenes es un porcentaje mucho más pequeño que estas dos bacterias. Y la otitis aguda, aquí sí vemos esa triada que se repite también en muchos casos en la sinusitis, que son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis, que son modelos que vamos a ver. Y el Streptococcus pyogenes es muy raro que cause una otitis aguda, ¿sí? Es muy raro, son casos muy excepcionales y por lo general son complicaciones de una faringoamigdalitis, ¿listo? Pero normalmente las otitis agudas son estas tres bacterias, ¿listo? Y vemos pues cómo ha cambiado eso con los esquemas de vacunación y con la implementación de los esquemas de vacunación. Bueno, ¿qué es la faringitis o cómo podríamos decir que es una faringitis? Es una inflamación, ¿sí? Por lo general es de origen infeccioso de la faringe, que provoca por lo general dolor de garganta, es como la cara o el síntoma que más se repite, que puede ser causada por una variedad de microorganismos. Como repetí antes, la mayoría son causadas por virus. ¿Listo? Afecta a cualquier sexo y edad, sino que es más frecuente en niños, ¿sí? Sobre todo en niños en edad escolar, pero pues también a los adultos nos puede afectar. Síntomas son muy variables de acuerdo a la edad, pero la mayoría presentan fiebre, malestar general, dolor o sensación de aspereza y enrojecimiento pues, en la zona de las amígdalas y de la faringe, disfagia, que es la dificultad para deglutir,
Inflamación de los ganglios, sobre todo los ganglios cervicales, inflamación de la faringe, en algunos casos dolor de cabeza, dolor abdominal y vómito se presenta más que todo cuando son pluripominales. En las bacterias casi no se ven sus cuadros de dolor abdominal. Bueno, patógenos causantes de faringitis aguda, el 70% de los casos, ¿sí?, son virus. Aquí vemos los porcentajes de la mayoría son rinovirus o coronavirus, ¿sí?, pero pues tenemos otros virus que pueden estar asociados. Y el 30% restante casi que se corresponden con una sola bacteria, que es el Streptococcus. ¿Sí? La mayoría de casos, sobre todo en niños, son asociados al Streptococcus. Las faringitis, como les digo, son más comunes en niños que en adultos. Bueno, por piógenes, por lo que se cree es que nosotros vamos perdiendo ciertos receptores a los que la bacteria, en trato respiratorio superior, a los que la bacteria coloniza. Los receptores a los que se van perdiendo la expresión. Y también pues, la capacidad o la maduración del sistema inmune influye en eso. Influye también mucho en eso. Pero eso no significa que nosotros no nos pueda dar una faringitis, sobre todo por virus. A veces nos encontramos con virus diferentes, que ustedes son más expertos que yo, que ya vieron virus, pues pueden encontrarse con diferentes virus, pueden encontrar una faringitis en algunos casos. Bueno, pero la mayoría son en los niños por el Streptococcus pyogenes. Las faringitis por el Streptococcus pyogenes en adultos son raras, pero rarísimas. No puede pasar que algún paciente inmunodeficiente o algo pueda llegar a tener faringitis, pero son casos excepcionales y tiene una condición de base. La mayoría de casos de Streptococcus pyogenes por faringitis son en niños. ¿Listo? Como les mencionaba, se cree que nosotros, a medida que madura nuestro sistema inmune, podemos combatir mejor las infecciones por Streptococcus pyogenes. Y segundo, se pierden receptores. Lo que se ha visto es que nosotros a medida que maduramos en la adolescencia cambiamos ciertos receptores y esos receptores posiblemente estén involucrados en la infección de Streptococcus pyogenes. Y también pues otras bacterias que pueden llegar a causar faringitis aguda, ¿cierto? Entonces aquí también los fusartéridos que les comentaba, ¿cierto?, que puede causar pues, la enfermedad de Gris y otras bacterias. También vemos Neisseria gonorrhea, ¿cierto? Hagan las conexiones. Cuando una Neisseria gonorrhea se encuentra en el tracto respiratorio superior de un niño, ese caso ya entra para caso de abusos sexuales, cuando les toquen el rural. Si se presenta un aislamiento de Neisseria gonorrhea, en el tracto respiratorio superior, tienen que hacer el reporte ustedes de abuso sexual del niño. ¿Listo? Y eso ya, pues, cuando estén más grandes, ya saben cuál es el proceso. Ya les enseñarán, me imagino, cuando roten en medicina legal, entonces el proceso de tomar maestros. Bueno, ¿qué me colabora leyendo el caso? Niña de 10 años que presenta episodio de amigdalitis aguda exudativa, acompañada de síndrome de orina y neumopatías submandibulares, con antecedente de lesión cutánea compatible con el sistema nodoso desde hace 10 años. Se trata con prednisolona, perdón, hace 10 días. Se trata con prednisolona, 30 miligramos cada 24 horas, ibuprofeno 600 miligramos, por persistir el exudado a los 7 días y debido al marcado componente inflamatorio del cuadro. Tras mejoría clínica, la paciente regresa a los 20 días con cuadro similar, por lo que se decide prescribir en esta ocasión eritromicina 500 miligramos cada 6 horas por 10 días y se le recomienda seguir el tratamiento antiinflamatorio anterior. Tras 15 días acude de nuevo por otro episodio de exudado amigdalar. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué cuadro clínico presenta la paciente? Una amigdalitis, dicen por acá. Puede ser, ¿cierto? ¿Por qué una amigdalitis? ¿Qué tiene la clínica que le hagan sospechar de una amigdalitis? Las amígdalas que tienen, nosotros tenemos amígdalas. Listo. La presencia de exudado,
enrojecimiento de ellas, la presencia de neuropatías. Bueno, ¿y por qué no puede ser una faringitis? Una amigdalofaringitis. ¿O por qué no puede ser una laringitis? O una sinusitis. ¿Por qué no una sinusitis? Una congestión, bueno, sí, no dice que tiene dolor de cabeza. No tiene dolor de cabeza muy bien. La sinusitis, ¿cierto? Se caracteriza por presentar dolor de cabeza. ¿Sí? ¿Qué compartiría con la sinusitis? De pronto la presencia de las adenopatías, ¿cierto? La fiebre también. Una sinusitis puede cruzar con una faringitis o una amigdalitis. Sí, puede pasar, ¿cierto? Puede ser que esa sinusitis sea una faringitis o una faringoamigdalitis, mal cuidado. Bueno, ¿por qué no una laringitis? Porque estaría disfónica. Porque estaría disfónica, bueno, sí. Pero puede ser que la historia clínica no, ¿cierto? No lo diga. ¿Qué más puede ser? Que no sea infeccioso. ¿Con qué deberíamos hacer diagnóstico diferencial? Fuera de la laringitis. Y de pronto la sinusitis. Si usted tiene que mirar ahí evaluar procesos para manejar el producto, usted no sabe hasta dónde va la infección. Sí, también. Aquí no podemos saber si es amigdalitis simplemente, faringitis simplemente o faringoamigdalitis, ¿cierto? Para mí es como un cuadro más de faringoamigdalitis, ¿cierto? Miren que están comprometidas las dos zonas. Aunque no podemos decir tampoco, no podemos descartar que sea una sinusitis porque el cuadro está muy corto, ¿sí? O sea, la descripción que me hacen del caso problema me deja como la mitad del examen físico, ¿cierto? Me falta la mitad. Una laringitis pues tendría otros síntomas también, ¿cierto? Como la pérdida de la voz. ¿Con qué más se les puede confundir eso? Un cuadro de pronto muy infeccioso o uno de pronto de hongos. ¿Con qué se les puede confundir? De hongos. ¿No? Una candidiasis, sí. También tiene que ver en o sea, nosotros tenemos un diagnóstico presuntivo, ¿cierto? Usted tiene que ir descartando porque los exámenes de laboratorio le van a mostrar. Si a usted se le cae la hipótesis de la faringoamigdalitis, pues tiene que buscar otras alternativas del paciente. ¿Listo? Bueno, también puede ser un cuadro alérgico, por ejemplo, una rinitis crónica. ¿Por qué no? Pero la rinitis también puede usar una rinitis. Bueno, exactamente, no una amigdalitis exudativa, ¿cierto? Cuando es alérgica es más que, ¿cómo es ese modo? Es lo mismo cuando está como transparente, ¿cierto? Como más líquido, ¿sí? No es exudativa, sino que se cuadra. ¿Listo? Bueno, tengamos eso ahí. ¿Qué examen le ordenarían de pronto a ese paciente para saber para resolver este misterio? ¿Cultivo de qué? A eso hay que ponerle nombre y apellido. Un gram, un KOH para descartar la candida. Un gram, ¿qué más? ¿Un cultivo de qué? De la cabeza. Bueno, más que el exudado es como en las zonas del faringe.
infección cutánea, sí, cierto que tiene una... ¿Y eso por qué será? Ese es el tema, no lo dejamos por fuera. Pues también se puede asociar como una manifestación a distancia de la respuesta. Bueno, puede ser una... Sí. Puede ser profesional, si lo opina. No sé, es que en realidad una pues, manifestación a distancia. O sea, estaría diciendo como tal una respuesta inmune del principio de la infección. No, pues lo que hablamos en hongos es, por ejemplo, que hay como, o sea, la respuesta inmune también se ve como a distancia, ¿cierto? Entonces, mientras las dermatofiles sean como alergias a distancia, precisamente por la respuesta inmune que se está aumentando. Y el dermatólogo lo habíamos visto asociado a eso, por eso normalmente se habla en los miembros inferiores, pero pues una manifestación Sí, o puede ser que sea otro cuadro, ¿cierto? No podemos saber, con lo que tenemos no podemos saber, ¿cierto? Muy difícil llegar a una conclusión de que si es parte de la respuesta inmune que está usando contra el microorganismo que tiene, o si es otra infección aparte que está dando, o si es un cuadro diferente. ¿Listo? Bueno, ¿qué más le quedaría entonces? Gran y cultivo, ¿qué más? ¿Qué tal que usted no entiende bien? ¿Por qué? Para evaluar, ¿cierto? La respuesta inmune, a ver si está alborotada y a despensa de qué. ¿Qué más? Porque estos sí están en un segundo nivel para iniciar. Están en un primer nivel. Radiografía de todo. ¿De piel? Bueno, radiografía de cabeza y cuerpo. Listo. ¿Qué más? De pronto terminar el examen físico, puedo ocultar los pulmones, palpar, no sé, porque hay muchas cosas que no están ahí en la... Sí, bueno, ahí le falta la mitad del cuadro del examen físico, ¿cierto? Entonces, como que le entregaron como turno a medias. Entonces, completar el examen físico. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Ya después ustedes me dirán qué les faltó, señora. Sí. El arquitecto que diseñó los tableros. Pensó mucho en el diseño, sí, muy bonito, pero digamos que es poco práctico. Listo. Pero bueno, en el programa, radiografía de cabeza y cuello, gran y cultivo del sudado, ¿cierto? En este caso pues de la zona que es de la faringe, ¿cierto? Habíamos hablado de los diagnósticos diferenciales porque no teníamos que hacer exámenes para ir comprobando si sí o si no. ¿Ese? Ah, este es el moleucograma. El moleucograma. Y esta radiografía de cabeza y cuello. Se le manda la radiografía para el diseño. No sé, aquí la doctora la mandó. La justifica la doctora. Muy juzgada esa por acá. No, pero a ver si tiene. ¿Será que le cae el auditor? A la doctora. Sí, Bueno, entonces la vamos a quitar. Para que el auditor no le cobre mucho. Si quiere dejamos la luz prendida y le da para ver una diapositiva. Bueno, entonces, la sintomatología de la faringitis cambia mucho por edad. Entonces, dependiendo pues de la edad del paciente, cambia un poco. Los niños, los bebés de 3 meses a 1 año pues, se presentan más irritables, tienen trastorno del sueño, trastornos de la alimentación, ¿cierto? Mucosidad nasal transparente, en muchos casos se hacen escoriaciones en la nariz, ¿cierto? Entonces también presentan estas escoriaciones.
y también obstrucción nasal y bronquios. Mientras que de 1 a 4 años ya tiene la fiebre alta, el dolor ya manifiesta un dolor, pues capaz de indicar el dolor. Se ve un enrojecimiento de la ofaringe y de la úvula, una voz nasalizada por la obstrucción, mal aliento en muchos casos, pues sobre todo cuando es asociado a bacterias, vómito y dolor abdominal más cuando es asociado pues a virus, y ganglios agrandados y dolorosos. En muchos casos, no en muchos casos, pero en un porcentaje no despreciable, pueden llegar a desarrollar otitis media aguda estos casos. Y los niños ya de edad escolar y adultos, pues la fiebre alta, el malestar general, enrojecimiento de la faringe y el paladar, ¿sí? Y la lengua, la odinofagia, las presencias de placas del sudado, que son esas cositas que ven acá blancas, por lo general son indicativos de infección por bacterias. ¿Sí? También puede ser por hongos, por una candidastis también. Hacer esto, pero en la mayoría de los casos son por bacterias. ¿Por qué? Porque son más frecuentes. Y ganglios cervicales agrandados y dolorosos, y también en muchos casos lo que manifiesta el paciente es que cuando se agacha, sí, le duele la cabeza, ¿cierto? Le cuesta mucho agacharse. Complicaciones de la faringitis, infecciones del oído, sobre todo en niños más pequeños, sinusitis, mastoiditis, ¿sí? Accesos periamidalianos, la fiebre escarlatina, la vamos a ver más adelante, la fiebre reumática y la glomerulitis, ¿sí? Asociadas pues a la infección por a las faringitis por estreptococcus. Y la mayoría de las complicaciones se presentan en bacterias que no han sido tratadas. ¿Listo? Como les digo, las de origen viral son las más frecuentes, ¿cierto? Y se pueden diferenciar de las bacterianas, ¿sí? Porque tienen, por lo general, la producción de moco es mucho más limpia, cursan con tos o pueden llegar a cursar con otras infecciones como la conjuntivitis, y pueden llegar a cursar pues, con cuadros más complicados, como comprometen otros órganos, como en la hepatosplenomegalia y adenopatías generalizadas, ¿cierto? Las bacterias siempre, por lo general, van a ver esos sudados blanquecinos, las amígdalas aumentadas, las adenopatías cervicales. ¿Qué pasa en muchos casos? Que empieza con un origen viral, ¿cierto? Usted manda al paciente para casa con agüita de acetaminofén, lo que está una muy buena decisión tomada, sin antibióticos, y después le llega al paciente enojado, si la mamá enojada, porque el niño ya tiene una infección bacteriana, ¿cierto? Entonces enojada porque no le mandó antibióticos, ¿sí? Pero no es que se haya equivocado, ¿cierto? ¿Qué pasa? En muchos casos que hay una sobreinfección. Empieza con una amigdalitis viral y termina con una amigdalitis bacteriana, ¿cierto? Pues las bacterias en muchos casos aprovechan. Eso es lo que puede pasar porque pueden haber coinfecciones, o sea, que empiece con una infección viral y termine con una infección bacteriana. ¿Listo? ¿Cómo se hace el diagnóstico de esas faringomidalitis? Por estreptococos, sobre todo por las manifestaciones clínicas. Casi que con la clínica es clínica como cuál la edad del paciente, si tuvo contacto previo, ¿cierto? Ayuda mucho. Y los síntomas, pues la aparición repentina, el dolor de garganta y la cabeza, el dolor de cabeza también, la fiebre, ¿sí? La inflamación de faringe y amígdalas, la presencia de este sudado amigdalar, ¿sí? Y la presencia pues, también de las neuropatías cervicales. Muy importante la edad juega un papel muy fundamental cuando son niños, ¿cierto? También en algunos casos en adolescentes, aunque es menos frecuente, disminuyendo la frecuencia, siempre pues si tienen sudados y están en una edad más o menos escolar, por lo general son estreptococcus. Historia de exposición, si hay casos, por ejemplo, en el jardín o en la casa de infecciones de piel, porque estreptococcus también puede causar infecciones de piel, puede estar asociado a la presencia de estreptococcus, que se puede tener una alta sospecha. Y también el caso de la estación, ¿sí? En nuestro caso, la época de lluvias es donde más casos se presentan con niños con estreptococcus. ¿Listo? ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Más que todo, el cultivo es el gol estándar porque es la prueba más específica, pero también hay test rápidos que lo que hacen es detectar más que todo la proteína M o anticuerpos contra esa proteína M. La proteína M es el principal factor de virulencia del estreptococcus. ¿Listo? Y también hay pruebas serológicas para mirar complicaciones infecciosas, ¿sí? Que ya hablamos de la fiebre reumática o de la glomerulonefritis, que son las complicaciones porque lo grave del estreptococcus no es la faringomidalitis, sino los cuadros posteriores.
fueran no supurativas. Y aquí se utiliza pues el diagnóstico de serología, que se hace con los aelos o ácidos y las pruebas anti-DNA, que los que más se usan aquí en Colombia pues son los aelos o los ácidos, depende pues cómo lo encuentren con esa persona. Perdón, yo tengo ahí una pregunta para ustedes. ¿Y por qué creen que el pico máximo, por qué la serología sería a las 3 o 6 semanas o 6 o 8 semanas? Porque tendría sentido mirar serología al inicio de la infección. ¿Y por qué? Si es anticuerpos es inmunidad innata y inmunidad adaptativa. La inmunidad innata y adaptativa, ¿cuál se da primero? Entonces ustedes esperarían que al inicio de la infección hubiese anticuerpos. Entonces por eso usted esperaría que después, que para la presencia de anticuerpos haya habido primero una inmunidad innata, luego se dé la activación de la inmunidad adaptativa, haya la inmunidad humoral, que es cuando los linfocitos B se activan y empieza a haber producción de anticuerpos frente al antígeno en particular. Por eso no tendría sentido verlas al inicio de la infección. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esa parte semiológica? ¿Qué se tiene en cuenta para hacer ese diagnóstico semiológico donde ustedes ven que la sensibilidad es del 100%? Si tiene un buen médico, si tiene un buen clínico, no van a fallar. Bueno, hay varios criterios que se tienen en cuenta. Primero, y el más importante, es la edad, ¿cierto? Miren que a medida que la edad aumenta, el puntaje disminuye. Entonces, ¿por qué? Porque los cuadros de faringoamigdalitis, estreptococopiones en adultos y en adultos mayores son muy, pero muy raros. ¿Sí? Hay que tener enfermedades específicas de base. Es más común después en niños, sobre todo en niños en edades escolares. La temperatura, el aumento de la temperatura, la fiebre alta sobre todo, ¿por qué? Porque el estreptococopión es una bacteria criogénica, produce cuadros muy agudos. ¿Listo? La ausencia de tos, la presencia de tos se asocia más a los cuadros virales, ¿sí? La hinchazón y la presencia de nodos cervicales anteriores. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cierto? Se va asignando un puntaje. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que de acuerdo a ese puntaje, pues se hace el manejo que tiene. ¿Por qué? Porque si es un puntaje menor de 1 o igual a 0, es posiblemente que tenga o esté cursando con una faringitis viral. Entonces, también si le duele mucho, agüita, muy buena hidratación y para la casita, ¿cierto? Pero en el caso de ya sospechar de estreptococopiones, ya en este caso lo primero que se tiene que hacer siempre es el cultivo, ¿sí? Y antibióticos solo para los cultivos positivos. ¿Qué pasa? Que en muchos casos lo que se hace es mandar de una vez el tratamiento. Entonces, no vamos a ver más adelante. Pero lo recomendable siempre es tener el cultivo. ¿Cuál es el problema a veces del cultivo? Que hay personas que son portadoras. Hablamos de un portador, pero es una persona que tiene un patógeno primario dentro de su microbiota. Entonces, puede ser como que tiene una infección, pero realmente es portador. ¿Listo? Entonces, miremos qué manejo le dio el colega a este paciente, ¿cierto? Cultivo amigdalar, se de estreptococopiones. Bueno, ustedes habían hecho la sugerencia de hacer cultivo. ¿Por qué no es tan importante aquí el gramo? Porque la microbiota, ¿cierto? Ya lo había mencionado antes, la microbiota del tracto respiratorio superior por lo general también implica pocos gramos diarios y el estreptococopiones es un poco gramos kcal, ¿cierto? Entonces, no va a decirme nada que yo no espere encontrar. ¿Listo? Que de pronto se les olvidó a ustedes una de las necesidades de alimentación modular, una proteína C reactiva, que siempre es bueno tenerla. Pues siempre se tienen desde un primer nivel y ayudan a complementar la información que me da este hemoleucograma. Listo. Miremos el hemoleucograma. Leucocitosis de 2690. ¿Era lo que esperaban? ¿Está entre los valores normales? Sí, no. Está aumentado, ¿cierto? ¿Qué de pronto faltó aquí? A despensas de qué. ¿Por qué? Porque normalmente cuando es una bacteria como el estreptococopiones se aumentan los polimorfonucleares neutróficos. ¿Listo? Y también le mandaron anticuerpos antistreptolicina O, que era la prueba serológica que queríamos. Entonces los valores normales son menos de 10. ¿Cómo lo ven? Como aumentado, ¿cierto? Entonces está bastante aumentado. Bueno, y
se administra monodosis de penicilina G, este fue el tratamiento, que más adelante vamos a hablar un poquito de ese antibiótico. Listo. Bueno, la velocidad de sedimentación acumulada y la PCR aumentadas. ¿Y eso qué significa? Que hay un proceso inflamatorio. Bueno, entonces hablemos un poquito de ese patógeno, hablemos un poquito de los estreptococos. Bueno, pertenecen a una familia que es la Streptococcacea. El género pues es el Streptococcus, pero hay diferentes especies. Si vemos, hoy vamos a hablar de Streptococcus pyogenes, pero no es el patógeno más importante del género. El patógeno más importante del género es esta bacteria que viene acá, es el Streptococcus pneumoniae. Es una de las infecciones más es una de las bacterias más encontradas a nivel de tracto respiratorio inferior, una de las que más mata pacientes, sobre todo ancianos y niños. Entonces, este señor, el Streptococcus pneumoniae, es mucho más frecuente que el Streptococcus pyogenes y tiene más factores de virulencia que lo hacen mucho más virulento que de pronto el Streptococcus pyogenes. Y tenemos también otras especies, el Pyogenes, que la garantía que está asociado a abortos, ¿sí? Y a sepsis en mujeres embarazadas, a meningitis en neonatos. También lo podemos encontrar. Tienen estos Streptococcus una distribución mundial, están en diferentes partes, tienen una alta ubicuidad, son inmóviles. Acuérdense que los cocos no tienen carrera. Son aerobios, anaerobios facultativos, son bacterias la mayoría exigentes, o sea que crecen en medios altamente enriquecidos, y algunas especies son microaerofílicas. Bueno, muy importante para la identificación de los Streptococcus y la diferenciación de ellos, dos cosas: el grupo de Lacewski, por lo que le da la clasificación de 0 grupos, y el tipo de hemólise que presenta, que ayuda también a diferenciarlos. Entonces, ¿qué es esto de la hemólisis? Básicamente tenemos 3 tipos de hemólisis: la hemólisis alfa, la hemólisis beta, que es esta que tenemos aquí, y la hemólisis gamma. Dentro de la hemólisis alfa tenemos otro tipo de hemólisis, que es la hemólisis Vidian, o una subclasificación. Vidian tiene esa hemólisis, es una hemólisis parcial, ¿sí? Pero en este caso se ve como verde, y es porque la bacteria es capaz de degradar la hemoglobina hasta biliverdina, lo que le da ese color como verdoso, ¿sí? Eso es un agar sangre, que es donde se mira la hemólisis, y eso que ven aquí como ese alito que en la rodea, pues, tipo hemólisis. ¿Listo? Miren que aquí en algunos casos se ven como rosadas, y tenemos la hemólisis beta, que es una hemólisis total. La degradación de la hemoglobina sea total por parte de la bacteria, y eso produce, esto es una colonia que es una bacteria, y eso que es transparente en la hemólisis. ¿Listo? Y la hemólisis gamma, que no sé quién fue el que le puso el nombre, porque básicamente son aquellos microorganismos que no tienen hemólisis. No sé quién fue el que se ocupaba. Así están definidas en microbiología. Bueno, ¿qué importancia tiene este tipo de hemólisis para ustedes? Desde la clínica, primero porque ustedes hablan de GAPS más que todo. Cuando hablamos de Streptococcus pyogenes, en la clínica hablamos más de GAPS, que son los Streptococcus beta-hemolíticos del grupo A. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista clínico tiene importancia porque ayuda a clasificarlos. Desde el punto de vista clínico tiene importancia porque los ayuda a ustedes a definir tratamientos en muchos casos. ¿Listo? Bueno, ¿qué es eso del grupo? Resulta y pasa que dentro de sus paredes los Streptococcus tienen algo que se llama carbohidrato C, que fue descubierto por Lanzenfield. Y esto hace que los podamos diferenciar en grupos, ¿cierto? Todos los Streptococcus, bueno, menos de uno, pero todos los Streptococcus se pueden clasificar en grupos que están dados por letras, ¿cierto? Que van desde la A hasta la U, siendo los más frecuentes la A, la B, la C, la D y la G. ¿Listo? Y para identificar esos grupos, esos 0 grupos, se utilizan pruebas de aglutinación. ¿Listo? ¿Qué hacen esas pruebas de aglutinación? Pues dependiendo del tipo de carbohidrato C que tengan en la pared, pues van a aglutinar los carbohidratos de la pared. ¿Listo? Y dentro del Streptococcus pyogenes tenemos una clasificación que es la clasificación por serotipos. ¿Sí? En este caso, solo aplica para el Streptococcus pyogenes. ¿Listo?
Básicamente esa clasificación de serotipos está dada por su principal factor de virulencia, que es la proteína M. ¿Sí? De acuerdo al tipo de proteína M que tenga el estreptocopiógenes, pues va a haber diferentes tipos serotipos. Listo. Entonces, 0 grupos para el carbohidrato C, todos los extractos, y serotipos para el estreptocopiógenes solamente, ¿sí? Dado por la proteína M. ¿Claro como el agua? Creo que en grupos el neumonía no estaba ahí. Sí, bueno, hay, ustedes lo van a encontrar en la literatura. Hay unos heterococos, por ejemplo, que tienen carbohidrato C también, se pueden clasificar por el carbohidrato C. El estreptococo neumonía no tiene carbohidrato C, pero hace parte del grupo de los estreptos. Entonces se pueden clasificar en los serotipos. No, ¿por qué? Solo es para piones. Los serotipos es solo para piones. O sea que ese no se clasifica en nada. Se clasifican por los tipos capsulares. Los serotipos de él es por la cápsula, ¿sí? Pero es otra clasificación aparte. Pero venga, hagamos el ejercicio, voy a anotar el ejemplo. Ustedes me lo van a llevar a consulta. Listo, entonces, bueno, hagámoslo así al efecto memoria para ponerles el reto manual. Entonces, serotipo. Solo se dan en estreptocopiógenes. ¿Y está dado por qué estructura? Listo. 0 grupo. Para todos los extractos, ¿cierto? Excepto pues neumonía. ¿Y estaba por qué estructura? Por el carbohidrato C. ¿Listo? Bueno, cuando vean neumonía, que lo vamos a ver en el taller de trato respiratorio superior, también se van a dar cuenta que él se va a clasificar por serotipos, el estreptococo neumonía, ¿sí? Pero está dado por una estructura que es la cápsula. Es por su tipo capsular, que es el principal factor de violencia del estreptococo neumonía, la cápsula. El piógenes, principal factor de violencia, la proteína M. Bueno, entonces, hay diferentes tipos, grupos, ¿cierto? Según la clasificación del Lancet. Los grupos C y G, por ejemplo, hacen parte de nuestra microbiota. La mayoría de estos estreptococos hacen parte de nuestra microbiota o hacen parte de la microbiota de mamíferos y de algunos animales. Del grupo A está el piógenes como el más importante. También está, bueno, el aminoso también es del grupo A, pero es muy poco frecuente. ¿Listo? La mayoría de veces que se aísla el estreptococo del grupo A corresponden a piógenes. ¿Listo? Pueden haber personas que sean portadoras en orofaringe de ese estreptococo piógenes, pero pues no es normal, se debe tratar de eliminar, o sea, profilaxis. Los del grupo B está el estreptococo galacteae, que hace parte de la microbiota del tracto gastrointestinal de algunos mamíferos, también de algunas personas, y se asocia a abortos espontáneos, a sepsis puerperal y a meningitis en neonatos. Entonces, cuando una mamita tiene tracto gastrointestinal o se vende este estreptococo galacteae en tracto gastrointestinal, se debe hacer profilaxis para disminuir pues, el riesgo de aborto o de infección en el neonato. Tenemos el estreptococo neumonía, que no pertenece a ningún grupo, que ya sabemos que no tiene carbohidratos, ¿listo? Y también hay personas portadoras en nasofaringe de ese estreptococo neumonía, también es importante erradicarlo, al igual que si se encuentra estafilococos, están los del grupo víridas, que también hace parte de la microbiota, y del grupo D, que también hace parte de la microbiota de piel y de mucosos, tanto en nosotros como en algunos mamíferos.
Bueno, y ya como el Streptococcus pyogenes es un poco grampositivo, como su nombre le indica, forma cadenas, ¿sí? Tiene un rango de temperatura de crecimiento de 15 a 45 grados, es aerobio anaerobo facultativo, es capsulado, pero la cápsula pues, no tiene tanta relevancia como la proteína M. Es catalasa negativo y esto ayuda a diferenciar del grupo de los estafilococos. ¿Listo? Hace parte de la microbiota, algunos streptococos pyogenes pueden hacer parte de la microbiota normal de algunos mamíferos, pero en muchos casos esos streptococos pyogenes pueden llegar a causar infecciones. ¿Listo? También en los mamíferos. Bueno, aquí empezamos con los factores de virulencia. El Streptococcus pyogenes, comparado con otros microorganismos que vamos a ver, realmente no tienen tantos factores de virulencia estudiados, ¿cierto? Pero básicamente los podemos dividir en 6 grupos: los que son de adherencia o colonización, los que intervienen en el proceso de internalización, los antifagocíticos, los de invasión, ¿cierto?, los de dispersión y los de toxicidad. Muy importante que tengan en cuenta que el Streptococcus pyogenes no solo produce infecciones a nivel de tracto respiratorio superior, sino también es uno de los patógenos más encontrados en infecciones en piel. Entonces, los modelos de hecho más estudiados del Streptococcus pyogenes no están solo en tracto respiratorio superior, sino más en los modelos en piel, los más estudiados. Entonces vamos a empezar con los factores de virulencia relacionados con adherencia. ¿Listo? Entonces tenemos la proteína F muy importante, los ácidos lipoteicoicos, que acuérdense que hacen parte de todos los gram positivos. Todos los gram positivos tienen ácidos lipoteicoicos y ácidos prosteicoicos. La proteína M, ¿sí?, y la cápsula de ácido hialurónico. Yo también quería preguntarles algo, teniendo pues presente que tienen esta semana, la próxima semana el parcial de inmunología, que ya hay una inmunidad innata. El ácido lipoteicoico, ¿por qué receptor PRR es reconocido? ¿Recuerdan que eran los PRR? ¿Qué son? Los receptores de reconocimiento de patrón. ¿Qué receptor de reconocimiento de patrón reconoce el ácido lipoteicoico? Un tipo 2, un TLR. ¿Y cuál TLR? ¿Se acuerdan que vimos cuántos eran? 9, sí, a veces hablan de 10 o de 11. 9. Y hablamos de uno que era el TLR4 que reconocía el LTS, y el LTS ¿dónde se encuentra? En las gram negativas. Si este ácido lipoteicoico en las gram positivas, y si el TLR reconoce el 2. El 2 que puede formar heterodímeros con diferentes, ¿cierto? Eso es importante tenerlo presente. Les va a ir bien. Algo cerrado. Bueno, entonces, estos son como los factores de virulencia más asociados a la parte de adherencia o colonización, ¿cierto? Sin embargo, no son los únicos, hay alrededor de 17 adhesinas diferentes que pueden tener el Streptococcus pyogenes o factores de virulencia pues, que se han asociado a esta adherencia o colonización, ¿listo?, tanto en el tracto respiratorio superior como en piel, ¿listo? De hecho, la mayoría de adhesinas reconocidas del Streptococcus pyogenes están en piel más que en el tracto respiratorio superior, ¿listo? Y una de estas proteínas que tiene que ver también con el proceso de internalización, o esas dos proteínas que tienen que ver con el proceso de internalización, que también están relacionadas con el proceso de adherencia, son las proteínas F y la proteína M, ¿sí? Este es un modelo de piel, no ha sido tan estudiado pues en la parte del tracto respiratorio superior, pero lo que se ha visto es que el Streptococcus pyogenes tiene, cuando encuentra altas concentraciones de oxígeno y bajas concentraciones de CO2, empieza a expresar más en su superficie la proteína F. Esa proteína F, más que todo, media esa adherencia y permite esa adherencia del Streptococcus pyogenes. Muy importante también, lo vamos a ver en piel, las bacterias no tienen queratinasas. Entonces, siempre que entra por piel necesitan un daño previo de esa piel para poder. A diferencia de los hongos que tienen queratinasas, las bacterias no tienen. ¿Sí? Entonces, necesitan una puerta de entrada.
que por lo general o es una lesión previa o es otro microorganismo que le hace esa entrada, como un hongo. ¿Sí? Bueno, entonces ella a medida que se internaliza, empieza a, en el caso de nosotros, pues empieza a disminuir esa concentración de oxígeno y aumentar esa concentración de CO2. Ella deja de expresar esa proteína F y empieza a expresar esa proteína M. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Lo vieron ayer. Cuando una batería es capaz de prender y apagar la expresión de ¿cómo? Como que el subconsciente les dice sí, los mismos, pero no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama? Variación de fase. Búsquenlo. Variación de fase. ¿Variación de qué? Fase. Variación de fase. Muy bien, o sea, esa capacidad de prender y apagar es una variación de fase. Entonces lo que ella hace aquí es una variación de fase, que va a depender de las concentraciones de oxígeno y de CO2. ¿Listo? Bueno. Se empieza a expresar la M. ¿Sí? Bueno. Antifagocíticos. Aquí vamos a hablar del principal factor de virulencia del estreptococopiones, que es la proteína M. Es tan importante que los estreptococopiones que no expresan proteína M no son virulentos. Esta proteína es altamente inmunógena, es antifagocítica y es el mayor determinante de virulencia de esta especie. Está asociado, hay más de 200 serotipos que se han encontrado. Esto implica que una persona puede llegar a desarrollar hasta 200 faringitis si se encuentra con los 200 estreptococopiones diferentes, ¿cierto? Y es muy importante esa proteína M porque son algunas la expresión de algunos tipos de proteína M las que se asocian con cuadros o con las secuelas no supurativas del estreptococopiones, como es el caso de la proteína, los estreptococopiones que expresan proteína M18 y la M1 y la M13, que se asocian, por ejemplo, el M18 a la fiebre reumática aguda, que es una secuela no supurativa, y los proteína 1 y 3 se asocian con cuadros más severos, con unas infecciones de piel más severas que otros estreptococopiones. ¿Listo? ¿Qué es importante aquí? Que no solo la proteína M está involucrada en el cuadro, sino también la respuesta inmune del hospedero y cómo monta esa respuesta inmune la que va a determinar el desarrollo o evolución del cuadro clínico. ¿Listo? Bueno, ¿qué es la proteína M? Bueno, la proteína M es esto que tenemos acá. Tiene un dominio hidrofóbico, que es lo que se ancla en la membrana citoplasmática, el dominio rico en prolina y glicina, que es lo que atraviesa la capa de peptidoglicano, y tiene una región conservada. Y esta región hipervariable es la región variable en la que permite más de 200 eventos. ¿Sí? Creo que el número ahorita va como en 220. ¿Listo? Lo bueno es que no todos los serotipos se asocian como a cuadros más graves. ¿Listo? La mayoría de serotipos por lo general se asocian más a cuadros leves. ¿Cómo funciona o cuál es el modo de acción de la proteína M? Resulta y pasa que la proteína M tiene alta afinidad por dos factores, que es el factor H y el factor similar a H. Ya ustedes me dirán que vieron inmunología, que están en inmunología, que vieron hemato, para que sirve ese factor H. Y ese factor similar a H. En la área de complemento, recuerdan el complemento que antes días, es el regulador de las vías de complemento. La vía alternativa es BB, ¿se acuerdan que hay una convertasa de C3 que es C3B, BB, C3B? Esa es la convertasa de C3 para... bueno, sí, esa es la convertasa de C5, ya para que se une C5 y empiece a darse la degradación de C5 a C5A y C5B. Pero esa es cuál vía, la alternativa, la clásica o la de la alternativa. Es el que modula la degradación del bebé, del factor B al factor BB que modula AB. Vale, entonces. Vale. Bueno, entonces, ¿qué hace el estreptococopiones? Se recubre, esa proteína M recubre al organismo, ¿cierto? Desde el factor H, el factor similar a H,
y impide que el C3B se pegue, reconozca el microorganismo y pues mate el microorganismo. ¿Listo? Otra forma que tiene es porque también tiene afinidad por el fibrinómero. Se recubre también de fibrinómero y impide que el C3B lo reconozca esos factores de virulencia del microorganismo, básicamente lo oculta y así impide que el sistema inmune muerte. Básicamente eso. Bueno, otros factores antifagocíticos y también que pueden llegar a estar relacionados con evasión de la respuesta inmune son las superfamilias de los E, las proteínas que cooperan con M, ¿sí? Las proteínas MAP y los factores de opacidad C, que también en muchos casos pues, actúan como factores colonizadores. Otro factor de virulencia antifagocítico, aunque menos protagonista que la proteína M, con un papel menos fundamental, es la cápsula. La cápsula del Streptococcus pyogenes es de ácido hialurónico, lo que impide pues, que el sistema inmune la reconozca. En este caso es no inmunogénica a diferencia de la proteína M. Y tenemos los factores de invasividad, que también en muchos casos están relacionados con los factores de toxicidad. En el caso de la proteína M y la cápsula de ácido hialurónico, que le permite, pues, al ocultarlo del sistema inmune, invadir tejidos adyacentes con mayor facilidad. Y entramos a los factores de virulencia de dispersión, ¿cierto? Donde vamos a hablar de toxinas y enzimas. Tiene varios tipos de enzimas, hialuronidadas, alestreptokinadas, alestreptolicina O, lineasas, que lo que le permiten a él es facilitar pues, la invasión de los tejidos, la liquefacción del pus y diseminarse pues, a los tejidos adyacentes. ¿Listo? Y también tenemos dentro de esta parte de dispersión los que son de toxicidad. Los de toxicidad acá hablamos más que todo de toxinas, ¿cierto? Siendo dos muy importantes, la estreptolicina O y la estreptolicina S. La estreptolicina O y la estreptolicina S lo que hacen más que todo es una acción citolítica. Rompe esa membrana de los leucocitos o de los eritrocitos y estaña las células. ¿Listo? Básicamente se oligomeriza, entonces se forma como un canal, ¿sí? Que se incrusta dentro de la membrana citoplasmática de la célula, ¿sí? Del leucocito o de la plaqueta y pues más que todo los leucocitos y los eritrocitos también, y genera un canal que va a hacer que el leucocito se dice. ¿Qué es importante esta estreptolicina O? Bueno, que es altamente inmunogénica y es la que se mira para medir las secuelas no supurativas del Streptococcus pyogenes. ¿Sí? Es lo que se mira como los aelos o los ácidos. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que hay un porcentaje de personas que pueden llegar a tener los aelos y los ácidos altos sin necesidad de haber estado expuestos al Streptococcus pyogenes. Por ejemplo, personas que tienen enfermedades autoinmunes pueden llegar a presentar aelos un poco elevados sin haber nunca estado en contacto con el Streptococcus pyogenes. Y la estreptolicina L también funciona con oligomerización, funciona formando pues un canal, pero en este caso no es inmunogénico, pero sí causa pues la lisis de los leucocitos. Otra muy importante de las toxinas que tiene es la familia de las esperas. Esta familia de las esperas básicamente actúa como un superantígeno, ¿sí? Ya todos saben cómo funcionan los superantígenos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que es un superantígeno? Yo sé que ayer de pronto lo repasaron un poquito con Beatriz y sé que lo han visto en inmunología. Hace que se active la respuesta adaptativa si de una proteína la provoca. Sí, o sea, lo que hacen es que favorecen una superactivación, una activación muy rápida del sistema inmune. Bueno, y esas toxinas pues también están muy relacionadas con esos superantígenos con algunas de las secuelas que tiene el Streptococcus pyogenes, como es el caso de la escalatina o de la pneumomática. ¿Listo? Entonces, básicamente en la clínica podemos clasificar las infecciones del Streptococcus pyogenes en tres grupos. Las infecciones supurativas, ¿cierto? Que son los cuadros más agudos, ¿cierto? Que se caracterizan pues, como su nombre indica, por ser supurativas,
encontramos los acentos amigdalianos, la faringomigdalitis siendo la más frecuente, en algunos casos muy poco frecuentes de otitis, ¿sí? Que por lo general son derivadas de faringomigdalitis, también pues la mastoiditis, septicemia tampoco no es tan común, ¿sí? Osteomielitis que tampoco no es tan común y sinusitis, ¿sí? Que tampoco no son tan comunes. Y tenemos las infecciones clínicas de piel, que sería el segundo grupo de enfermedades que pueden causar estreptococopiones, como está el impétigo, la celulitis, la erisipela, la infección de heridas, ¿cierto? Una mala desinfección, perdón, la fascitis necrosante, que es el estreptococopiones es lo que se conoce como la bacteria come carne, ¿cierto? Entonces la fascitis necrosante es más que todo causada por el estreptococopiones, pero es el sinergismo con otras bacterias, ¿listo? Por lo general. Y por último tenemos las secuelas no supurativas, ¿cierto? Dentro de las infecciones de piel importantes, sobre todo porque es una complicación también de las faringomigdalitis, está la fiebre escarlatina. La fiebre escarlatina tiene un periodo de incubación que va de 1 a 7 días, pero por lo general se da más que todo después de la aparición de una faringomigdalitis o cuando el paciente ha tenido faringomigdalitis a repetición. En muy pocos casos se da por infecciones de piel. De una infección de piel pasa una fiebre escarlatina es mucho más rápido. Por lo general después de las faringomigdalitis. ¿Por qué se caracteriza esa fiebre escarlatina? Bueno, por la lengua de frambuesa, por el aspecto pues, de lija, sobre todo en los pliegues, el exantema que presenta, ¿cierto? Es más eritematoso puntiforme y que puede causar en la última parte ya mucho escozor, y da también pues lo que se llama como el papel de lija. Es más común en niños, en adultos no sé, o sea, es muy raro los casos, ¿sí? Y cada día pues han disminuido bastante los casos de fiebre escarlatina desde la era de los antibióticos. El estreptococopiones no tiene vacuna, ¿listo? Para que lo sepan. Y las secuelas no supurativas, que son la parte más grave del estreptococopiones, ¿cierto? Dentro de la primera más grave en la fiebre reumática aguda, y esta fiebre reumática aguda se da después de infecciones a repetición por el estreptococopiones. Básicamente no es causado por el estreptococopiones, sino por una reacción autoinmune que hace el paciente, ¿sí? Una reacción autoinmune. Dentro de ellos pues están las cardiopatías, y es porque la proteína M se parece mucho a unos receptores que expresan las células del músculo cardíaco. Pues hay algo que se llama un mimetismo molecular, ¿sí? Que es que esas proteínas, ¿sí? El sistema inmune las confunde y piensa que son estreptococopiones, entonces empieza a atacar las válvulas del corazón y produce una cardiopatía. Y es por ese mimetismo molecular. La proteína M se parece mucho a esas características, pero también pueden causar síntomas neurológicos, complicaciones, dolor articular, ¿sí? Dolores articulares a repetición, entonces va de una rodilla, por ejemplo, a un codo y así sucesivamente, pero no es el estreptococopiones, el estreptococopiones ya no está ahí, sino es netamente la respuesta inmune la que está causando el daño. ¿Listo? Y otra secuela no supurativa, en este caso más reversible y menos grave, en la reumática aguda, que es una condición temporal y se da por la acumulación de las uniones antígeno-anticuerpo, ¿sí? En el oberco, ¿cierto? Que lleva pues a la destrucción del riñón. ¿Listo? Síntomas más característicos: sangre en orina y la presencia de orina espumosa, que por lo general hay cuadros previos a repetición de infecciones por estreptococopiones, faringomigdalitis por estreptococopiones. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa con el caso problema? Le administraron penicilina G. ¿Qué mecanismo de acción tiene ese antibiótico? Ya que estoy en la clase con un profe Carcel. ¿Y a qué grupo pertenece la penicilina? ¿A qué grupo de antibióticos? A los beta-lactámicos. Muy bien. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Bueno, dentro de los beta-lactámicos, ¿a qué tipo de penicilina? ¿A qué grupo de beta-lactámicos? ¿Se acuerdan de los grupos de beta-lactámicos? No. Sí. Yo les ayudo a ver. Los carbapenémicos eran un grupo. ¿Qué otro grupo había entre los antibióticos? Las cefaloporinas, muy bien, ¿se acuerdan? Por allá atrás, ¿quién me ayudó?
Los monoatámicos, muy bien. Los carbapenémicos que ya los habíamos mencionado. ¿Qué más? Esos son los, ¿cómo llaman ellos? Inhibidores de beta-lactamasas. ¿Y cuál otro les falta ahí? ¿Qué es parte de estas? Las penicilinas, muy bien, ¿cierto? También están las penicilinas naturales, para que encontramos el grupo de penicilinas naturales, las aminopenicilinas. Bueno, entonces repasemos un poquito ese mecanismo de acción. Muy bien, es un beta-lactámico, ¿cierto? Y acuérdense que inhibe los procesos de transpeptidación de la formación de la pared, ¿cierto? Entonces, ese proceso de transpeptidación, hay unas enzimas que son las PDPs, que son las que se encargan de ir pegando estas cadenitas de aminoácidos. A medida que van soltando estos aminoácidos, pues que se van pegando, ¿sí? Se va soltando un aminoácido. Este proceso de transpeptidación es el que bloquean los beta-lactámicos, ¿sí? Especialmente las penicilinas, bloquean este mecanismo de formación de la pared de las bacterias y lo que mata a la bacteria. Entonces, ¿es bacteriostático o bactericida? O bacteriostático o bactericida. Bactericida, muy bien. ¿Listo? Y recuerden que el profe también les digo que siempre, para el Streptococcus la penicilina, ¿cierto? Siempre. ¿Listo? Bueno, eso es como un cuadrito resumen para que nos tengan en cuenta pues dependiendo pues del factor de virulencia, vamos a tener diferentes cuadros que pueden desarrollar el Streptococcus. ¿Listo? Esto es básicamente lo mismo. ¿De dónde les recomiendo yo que ustedes lean? Del Streptococcus a mí me gusta mucho la pediatría de Nelson. ¿Sí? Hay un capítulo simplemente dedicado al Streptococcus y a la faringitis por Streptococcus. Entonces, cualquier libro de pediatría por lo general tiene un capítulo dedicado a netamente casi que el Streptococcus. ¿Listo? Entonces, son